la clase. No tenía yo previsto hacer esto hoy, pero como tengo todo el tenderete montado porque he estado grabando unas cosillas, pues bueno, yo qué sé, pues vamos a ver si nos puede servir este vídeo para algo. Yo grabo las cosas, las lanzo al ciberespacio y el que las quiera recoger, pues ok. Bueno, prosa renacentista es la unidad 15 del libro, ¿vale? Quiero decir, para saber o para empezar a hablar de lo que es la prosa, hay que saber lo que es la prosa. La prosa es uno de los 3 géneros principales de la literatura. Encontramos ahí la poesía, que ya sabéis que la poesía se caracteriza porque tiene métrica, es decir, tiene las sílabas y los versos medidos. Pues eso no es prosa, eso es poesía. Otra es el teatro, que son textos en su mayoría dialogados, no siempre, pero bueno, que se escriben para ser representados después. Los guiones de televisión puede ser algo similar al teatro, por ejemplo. Y el tercero, el que nos ocupa, es la prosa, que bueno, pues ni tiene mucha métrica, ni es teatro, pero a veces podemos encontrar diálogos, a veces podemos encontrar descripciones. Es una especie como de género un poco más mixto y que es el adecuado para algunas cosas, no para otras. Bueno, entonces, Renacimiento, siglo XVI. Tenemos claro el contexto histórico, tenemos claro pues todo esto del antropocentrismo, de la medida de todas las cosas siendo el hombre, el ser humano, cambios en la mentalidad, bueno, todo esto que ya vimos en su momento se va a ver también en los textos en prosa. En la prosa en castellano, que es la que nos ocupa en primero de bachillerato, vamos a ver algunas cosillas, principalmente vamos a hablar del Lazarillo, que es un poco la obra más relevante que más ha llegado o que más podemos apreciar ese cambio de mentalidad y esas nuevas formas literarias que surgen en este siglo. Vale. Entonces, os pone en el libro, y a mí me parece bien, como no, que podemos distinguir 2 grandes bloques en la prosa. Podemos distinguir prosa narrativa y prosa no narrativa. Si os acordáis, el género narrativo o el subgénero narrativo dentro de la prosa más bien es el que cuenta historias. Cuenta historias y tiene pues su introducción, su nudo, su desenlace, ¿no? Su trama, no sé qué, es un narrador a veces, que narrador y narrativa pues tienen la misma raíz. Bueno, y la prosa no narrativa, que es la que otras veces hemos llamado nosotros prosa de no ficción, es decir, prosa, porque no es ni poesía ni teatro, pero no cuenta historias inventadas, sino que lo que va a contar son, pues digamos, tiene más que ver con el género expositivo de los textos, con los textos expositivos. Cosas que son verdad, ¿vale? Dentro de ¿no? de esta línea de prosa, que es la no narrativa, pues bueno, podemos apreciar 2 pequeñas ramificaciones. Una que es, o que son los libros que se llaman diálogos. Un diálogo, sabemos, esto ya es intuición, que es una conversación entre 2 personas. Pero además de ser eso, que está muy bien, también podemos llamar así a un tipo concreto de libro que surge en la antigüedad clásica y sabemos que el Renacimiento gusta de recoger todo lo que se hacía en Grecia y Roma, en el que 2 personas con puntos de vista diferentes sobre una cuestión en particular pues intercambian pareceres, intercambian visiones y así pues que consiguen que el tercero, es decir, el espectador, el lector, el que está asistiendo a esa conversación, enriquezca, ¿no? su punto de vista y, bueno, al final se informe o aprenda sobre algo determinado. Se parece mucho a los debates. Si os acordáis, cuando hacíamos los debates en tercero de la ESO, hacíamos justo esto. Leíamos puntos de vista a favor y en contra sobre una cuestión. Pues esto al final, dándole una vueltecilla, es exactamente esto, un diálogo. También habla el libro de las misceláneas. Cuando llamamos a algo que es miscelánea, que esto además es una palabra que se utiliza bastante ahora en internet, me sorprende un poco la verdad, pero bueno. Las misceláneas son obras de divulgación, es decir, están escritas en un nivel que se puede comprender, no son lenguajes demasiado técnicos, sino que lo que buscan es que el que lo lea, el que sea con una educación básica, pueda comprender aspectos científicos, ¿no? Pues bueno, con ese tipo de lenguaje se habla de temas diversos para poder acercar esos temas a la gente que no tiene ese nivel de estudios tan alto como para poder haber cursado, por ejemplo, unos estudios en eso. Es muy parecido a las enciclopedias. Cuando hablamos de enciclopedia, la Wikipedia es una enciclopedia, es decir, tú no tienes ni puñetera idea de criptomonedas, pues bueno, vas a la Wikipedia, lo buscas y algo te enteras. Ese es un poco el espíritu de las misceláneas.
La Wikipedia es una enciclopedia. Una enciclopedia, en nuestros días, denomina a este tipo de obras divulgativas sobre cualquier cosilla que lo que hacen es, pues bueno, darte un poco como los básicos sobre un tema. La palabra enciclopedia, en nuestro 2023, denomina todo ese tipo de libros. Pero es que esa palabra viene de la primera enciclopedia, que es la enciclopedia que veíamos el año pasado cuando hablábamos de la Ilustración. ¿Vale? Entonces está todo como un poco relacionado. Son obras un poco para aprender, que te dan las bases sobre el tema que sea. Más cosillas. Prosa narrativa. Aquí ya pasamos al segundo bloque, que es esas historias que son inventadas y que nos entretienen, nos dan historias pues apasionantes o no apasionantes, pero bueno, son historias inventadas. Y podemos distinguir entre estos 5 bloques. La prosa celestinesca, como su propio nombre indica, viene de la Celestina. Hablábamos de la Celestina el trimestre pasado, hablando de que era un libro que era pues, bastante moderno para la época, que suponía un cambio porque tenía varias tramas, no solamente una, por cómo trataba la religión, por cómo trataba el uso del lenguaje. Los personajes hablaban de diferente manera dependiendo de con quién hablaran o de la clase social a la que pertenecieran. Bueno, pues como siempre, igual que tenemos Tiburón y Tiburón 1, 2, 3, 4, 5, 7, igual que tenemos, pues yo qué sé, salen los Juegos del Hambre y de repente tenemos el juego de Ender, tenemos Divergente y tenemos un montón de historias muy parecidas, porque al final son modas, ya no se hacen Juegos del Hambre, porque ya se ha pasado de moda. Está muy bien, pero ya no se hacen más. Bueno, pues igual que pasa esto en el siglo XXI, en el siglo XVI también se puso de moda la Celestina, pues bueno, pues salieron muchas obras muy parecidas, que al final son obras en las que tienes una alcahueta, es decir, una persona que se dedica a ser correveidile y a transmitir mensajes de unas personas a otras, igual que hacía la Celestina que veíamos en la película. Bueno, y pues es un poco la que mueve la acción. Y al final estas obras están muy cargadas de crítica social, es decir, te representan la sociedad de la época siempre desde una manera que no es complaciente, es decir, señala los fallos para que la gente se dé cuenta de que están allí y se puedan pues cambiar. Más cosas, igual que veíamos en el tema anterior, vamos, las novelas de caballería siguen teniendo éxito, ¿vale? Las novelas de caballerías al final consisten en que hay un narrador que por casualidad, ¿no?, se encuentra un libro y entonces empieza a leerlo y el libro es el que te cuenta la historia de un caballero andante, idealizado, que siempre hace el bien, que defiende a los débiles y que al final pues salva el honor de una dama que se enamora de él y todo esto. Pues historias de caballeros. Shrek es una historia de caballería. Es exactamente esto. Tiene como característica también que la historia se desarrolla en un tiempo pasado. ¿Cuándo? Pues pasado, ¿vale? Pasado. Ahora creo que vemos más claro que casi todas son en la Edad Media, entre otras cosas porque si yo os digo caballero andante, pues es que ahora la gente no va en caballo, yo qué sé. Pero caballeros andantes lo ponemos siempre en la Edad Media, ¿no? Bueno, pues eso, en el pasado. Y en un espacio fantástico. Pues, ¿por qué fantástico? Porque a veces hay dragones, a veces hay brujas. Merlín tiene es un mago, ¿no? Y la historia de Merlín, pues es la historia del rey Arturo, que es un caballero andante, más o menos, ¿no? Los personajes os pone aquí que son estereotipos, y cuando hablo de estereotipos son todos iguales. Siempre hay un caballero con un montón de virtudes que nunca hace nada malo. Siempre hay una dama que es guapísima y se enamora por primera vez de verdad del caballero. Siempre hay un acompañante gracioso que sirve como un poco para quitar hierro al asunto y hacerle un poco de humor. Sancho Panza. Sancho Panza es un personaje humorístico que hace de contrapunto del protagonista. Los personajes son siempre los mismos. ¿Quién es Sancho Panza en Shrek? Pues no. Si es que al final son todos iguales. ¿Por qué es gracioso Shrek? Es que me gusta mucho Shrek. ¿Por qué es gracioso? Pues entre otras cosas, porque la dama no es tan guapa y guarda un secreto. Porque el caballero tiene defectos. Es decir, Shrek lo que más disfruta es estar en una charca. Pues eso. Y por eso es gracioso, pero es la misma historia contada de otra manera. Bueno. Dicho esto, la historia que me gustaría que conocierais es El Amadís de Gaula, que es el libro más conocido de esta época y que aúna todos los tópicos de este género, y ya que está en castellano, pues oye, pa'lante. Hay un libro, bueno, lo voy a dejar aquí, Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula. ¿Qué pasa con Amadís de Gaula? ¿De qué os vais a acordar? De cómo se llama la dama, que se llama Oriana. Oriana como la del Pinky Gloss. ¿Vale? Esta persona ridícula,
que se llama así por el Amadís. ¿Qué tiene de bueno Amadís? Pues todos los valores de un caballero. Pues es que vive enamorado de ella, es fiel, es religioso, es valiente sobre todo, porque ¿qué sería de un caballero si no fuera valiente? ¿No? Bueno, estas historias, ya hablaremos de Amadís. Vale, otro aspecto del que me quiero hablar son las novelas moriscas. Las novelas moriscas, como ya os he dicho alguna vez, porque es que me parece que es bastante acertada esta comparación, son las novelas de turcos. Son novelas que tienen relación, o sea, que se basan básicamente en los amores, las relaciones entre los musulmanes y los cristianos, normalmente príncipe musulmán, dama cristiana, en el periodo andalusí, es decir, pues desde el 711 al 1492, porque andalusí viene de al-Ándalus, ¿no? Es que todo cuadra. Y entonces pues tenemos ahí un poco de amor, pues la dama que se enamora, y un poco de batallas, pues hombre, esto no está bien, tengo que luchar por mi reino, tal. Los dos están idealizados porque él es perfecto y ella también, y al final este amor es bastante puro, ¿vale? No es nada que no puedas ver con tus padres. Las novelas pastoriles tienen que ver con las églogas. Igual que os decíamos que las églogas son diálogos de pastores, las novelas pastoriles son lo mismo, pero en verso, o sea, perdón, en prosa, no en verso. Sin más, pues ambientes idealizados, la naturaleza nos encanta, es lo mejor, que bien se está aquí en el prado con las ovejas, y ya está. Y son sus historias de amor que se van contando el uno al otro, rollo, ay, pues es que a mí me gusta esta pastora, pues a mí la otra no me hace caso. Bueno, pues conversaciones entre amigos, que es que se da la casualidad de que son pastores, y además vamos a tener una gran descripción y muy minuciosa del paisaje, porque la naturaleza, bien. Por cierto, obra a conocer la Galatea de Cervantes, pero esto os explicaré la semana que viene, así que bueno. Y las novelas bizantinas, pues también son novelas que están desarrolladas en lugares exóticos, ¿vale? En tiempos imaginados, también son bastante idealizadas, y al final aquí lo que tiene de... ¿Cuál es la trama? Pues que su historia de amor no es posible, ¿vale? No es posible la historia de amor de los protagonistas, pero al final, como el amor siempre vence, pues se reúnen, se casan y todo les va bien. Suelen comenzar in media res, ¿vale? O sea, in media res quiere decir que durante toda la acción la cogemos a mitad y ya nos cuentan el final. Nos cuentan a partir de la mitad y el final. Se dejan toda la introducción. Son, bueno, novelas de aventuras, básicamente. Novelas de aventuras con un componente amoroso que en el que siempre sale bien, que al final es lo que gusta, ¿no? Vale, y luego una novela realista que ya os he dicho que os voy a comentar más en profundidad es El Lazarillo, ¿vale? El Lazarillo... Pasan muchas cosas con El Lazarillo, sobre todo que se considera que es la primera novela moderna por una serie de razones que ahora os contaré, pero también es interesante ver que es la precursora de un género literario propiamente español, propiamente castellano, que es la novela picaresca, y se llama novela picaresca porque el personaje es un pícaro. Que sea un pícaro implica que tiene una serie de características de pícaro. Hemos hablado hoy en clase de cuáles eran esas, ¿no?, esas características, y todos hemos concordado en que básicamente tenía un poco de inteligencia callejera, así como muy astuto, sabía salir del paso, sabía mantenerse, engañaba porque no le quedaba otra, pero era así como bastante listillo, ¿no? Bueno, esa es la historia. Que el libro se llame El Lazarillo de Tormes implica que nos está dando desde el mismo título la ubicación de la historia, y es que el Tormes es un río y pasa por Salamanca. Entonces, la descripción que se hace en el libro de la ciudad es que es Salamanca, con lo cual pues nos facilita bastante las cosas a la hora de decir que es una novela realista. Que una novela sea realista no implica que sea verdad, no implica que los datos sean ciertos. Lo que implica que sea realista es que podría serlo, es que lo parece, ¿vale? No es una historia que esté 100% segura que ocurriera, probablemente no, pero da igual, porque podría haber sucedido, porque nos da muchos datos reales, ¿vale? Bueno, entonces, cosillas del Lazarillo. En principio es novedoso porque se presenta como si fuera una autobiografía, como si fuera el propio Lázaro el que cuenta al final de su vida y con flashbacks, es decir, volviendo atrás en la trama, su vida, ¿vale? Y los episodios que le han llevado a estar donde está. El protagonista es de clase humilde. Su padre está en la cárcel, su madre no le hace mucho caso, la verdad, es como, venga, hijo mío, venga que tú puedes, hala, búscate la vida con 7 años.
y bueno, pues hace lo que puede para sobrevivir. Básicamente es sobrevivir y al final va escalando socialmente. Este libro está incluido o fue incluido en el índice de libros prohibidos del año 1559. A ver, la Inquisición lo que hacía era hacer una lista de los libros que no le gustaban para prohibir su venta y para, sobre todo, a las personas que los tuvieran en su poder, que los tuvieran en casa, bueno, pues llamarles la atención de la manera que fuera, ¿no? Entonces, solo hay que pensar un segundillo para darnos cuenta de que si está incluido en el índice de libros prohibidos de la Inquisición es porque se metía con la Iglesia. Y esto no es habitual en la literatura de la época, por eso también es novedoso el Lazarillo. Como os decía, más características que el carácter de la novela es realista, es decir, el espacio y el tiempo son concretos y reales. Sabemos que se desarrolla al mismo tiempo que lo están haciendo en el siglo XVI, más o menos, y que el tiempo es ese y el lugar es Salamanca. El tipo de protagonista es un pícaro, ya hemos hablado de esto, ¿no? Que básicamente se mueve un poco por hacer lo que puede para sobrevivir, y a esto lo vamos a llamar antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Os contaba yo ayer que un héroe es alguien que hace cosas buenas, un villano es alguien que hace cosas malas. Entonces, antihéroe, ¿qué es? Un antihéroe es alguien que hace cosas malas, pero porque no le queda otro remedio para sobrevivir. Es decir, no es, no sé, el malo del Rey León que quiere ser rey a toda costa. No, lo que hace es que, bueno, pues tengo que robar, que ya sé que está mal, pero es que no me queda otra. Y por eso se convierte en un antihéroe. Los hechos de la novela tienen un orden consecutivo. Esto es novedoso también. Si os acordáis os acordáis de los milagros de Nuestra Señora, que os contaba que eran una serie de milagros todos iguales, eso no tiene una trama compleja. Tú veías la misma estructura una y otra vez. Lo que ves en el Lazarillo es muy parecido a las novelas que podemos leer actualmente. Es decir, vemos un desarrollo a medio plazo, a largo plazo, de los personajes. Vemos que hacen cosas que tienen que ver con lo que les ha pasado antes, ¿vale? No es como en los videojuegos que empiezas a ver la pantalla, ¿sabes? Todo el rato es lo mismo, sino que a Lázaro le pasan cosas y aprende de esas cosas. Entonces no le vuelven a pasar. Si Lázaro deja de trabajar para el bulero, pues ya sabe que lo que le ha pasado con él no le va a volver a pasar porque ha aprendido. Y ese espíritu de aprendizaje, ese coming of age, al final, que vemos en películas como Harry Potter, ese hacerse mayor a base de aprender los golpes que te da la vida y estas cosas, esto es nuevo y no lo habíamos visto antes en la novela, en castellano. Los temas principales que vemos en la novela son tres. El primero es la religión, y es un tema que está muy presente porque varios de los amos de Lázaro son o están relacionados con la Iglesia, ¿vale? Y los presenta siempre como religiosos que no viven bajo los preceptos de la Iglesia. Hemos hablado esta mañana de que los preceptos de la Iglesia pues son castidad, pobreza, ¿no? Ese tipo de vida ordenada que se le presupone a los monjes, los curas, los frailes, la gente que trabaja para la Iglesia, sobre todo en el siglo XVI, ¿no? Lo que presenta esta novela son personajes que no viven según esas reglas, que engañan, que roban, que tratan mal a gente. Entonces, eso no es un buen retrato de la Iglesia, no es propaganda de la Iglesia, es dejar mal a estas personas. Entonces, eso es una crítica a la religión. Esto enlaza, como hemos visto esta mañana, con Erasmo de Rotterdam, enlaza con Lutero y enlaza con Enrique VIII, que son personas que en este mismo tiempo están criticando esas actitudes por parte de los clérigos y la gente de la Iglesia. Lutero, entre otras cosas, se cabrea y hace la lista de reformas que él querría hacer porque es que se están vendiendo bulas. Las bulas son esas cosillas esos papeles, ¿no? Que al final tú compras porque así puedes hacer lo que te da la gana y eso te garantiza que se te ha quitado el pecado de encima. Esto en la vida real causó una escisión en la Iglesia y esto va a salir en el Lazarillo. Otro tema del que habla el Lazarillo es la honra. La honra es algo que se tiene o no se tiene, se es honrado o no se es honrado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a un hidalgo que no trabaja porque cree que trabajar le va a quitar la honra. Y es un aspecto relacionado con el honor y que es muy propio de este periodo y menos del actual quizá. En este, seas pobre o seas rico, lo que vale un poco es
tu imagen hacia los demás y sobre todo tu palabra. Entonces, pues bueno. Y el individualismo. Cada uno de los personajes del Lazarillo es egoísta, vive mirando y movido por sus propios intereses, incluido el propio Lázaro, ¿vale? Porque es que a él lo que le interesa principalmente es sobrevivir. Y al final de la novela, cuando es engañado por su mujer, también hace un ejercicio de individualismo y decir, mira, prefiero que me engañe porque así yo no voy a perder mi posición. Entonces, está mirando por él. Bueno, y esto es un poco lo que yo os quería contar. Yo de verdad espero que os sirva.